Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. El crucero afectado por un brote de hantavirus se dirige a Canarias. 3 de los 14 españoles a bordo de ese crucero son asturianos. Es una noticia que les adelantaba ayer en primicia TVA. Los 3 han confirmado que se encuentran en buen estado de salud, aunque reconocen estar cansados de la situación que viven desde principios de abril, cuando se subieron al barco en el sur de Argentina. La situación en el interior de ese buque es tensa. Por el momento han fallecido 3 personas y hay 7 casos sospechosos en el interior de la embarcación. El barco llegará a Canarias en 3 o 4 días, el viernes o el sábado. España acogerá en Canarias a ese crucero a petición de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, en cumplimiento del derecho internacional y el espíritu humanitario. El delegado del Gobierno canario, Anselmo Pestana, asegura que acatarán todas las decisiones que se tomen. Asegura además que están preparados para gestionar esta emergencia sanitaria. Cualquiera que sea la decisión, Canarias y España está preparado para estos temas, y obviamente si se elige es porque tenemos un sistema público de los mejores que hay en este entorno, o quizás el mejor en este entorno del Atlántico Norte, Atlántico Medio, que es de primer nivel. Los expertos aseguran que no hay riesgo de pandemia y que España está preparada para este tipo de emergencias sanitarias. En RPA, Pedro Arcos, epidemiólogo y profesor de la Universidad de Oviedo, ha explicado el procedimiento que se va a llevar a cabo cuando llegue el barco a Canarias para dar asistencia a los afectados. Para averiguar cuál es su estado, es decir, si están infectados o no. Para eso, lógicamente, necesitas unas capacidades de laboratorio. Por eso se intenta llevar al buque pues a un puerto de una ciudad o de un lugar donde haya cierta capacidad de laboratorio, y también que tenga capacidad, por ejemplo, hospitalaria para atender si hubiera algún caso grave. Bueno, pues así arrancamos este informativo que hacemos con Diego Fernández en la técnica, con Ángeles García, con Elia Rivero en la locución y redacción, y quien les habla al micrófono, Paula Rodríguez. Titulares. Asturias Hoy. El Principado habilitará una partida de 1,5 millones de euros en ayudas a víctimas en accidentes laborales. La ayuda oscilará entre los 70 y los 72.000 euros por familia. Tendrá carácter retroactivo a 2025. Incluirá, por ejemplo, a los 22 fallecidos en accidente laboral el año pasado, entre ellos los 5 de la mina de Zarreu, pero no incluirá a los heridos si estas ayudas serán compatibles con otras indemnizaciones o seguros. El Ejecutivo ha dado los detalles después de rechazar la proposición de ley de Covadonga Tomé, que apostaba por indemnizaciones. Un rechazo que ha vuelto a generar división en el gobierno de coalición y rechazo por parte de la diputada Tomé, que habla de falta de empatía. El gobierno del Principado de Asturias lo que está planteando son ayudas absolutamente compatibles con las indemnizaciones que pudieran reconocerse o con los seguros de vida, tanto individuales o colectivos, a los que tuvieran derecho las familias de las víctimas de accidente. Parece un grave error de juicio, y así lo manifestó también nuestro consejero Ovidio Zapico en el Consejo de Gobierno, ¿no?, que manifestó su desconformidad a ese rechazo y pidió seguir adelante. Cada paso que da el señor Barbón en la gestión del terrible, dramático accidente de Zarreu denota más falta de empatía y más falta de capacidad para acercar las instituciones a la gente. Los encerrados de Mina Miura emprenderán el viernes una marcha hasta el Parlamento asturiano si el empresario Fernando Martínez Blanco no abona los salarios que les debe. Los 4 trabajadores, que son José María Pérez, Héctor Pérez, Santiago González y Héctor López, abandonarán el encierro que mantienen desde hace 14 días para iniciar una marcha hasta la Junta General y reclamar al Gobierno de Asturias que se implique en el conflicto laboral que afecta a la plantilla de esa mina de Ibias. Los empleados se encuentran en un limbo legal, no perciben sus nóminas ni tampoco han sido despedidos, por lo que no pueden acceder a un subsidio por desempleo. El empresario propietario de Carbones La Vega les debe 1 año de salario. Con la marcha quieren visibilizar el conflicto y reclamar una solución urgente a su situación. Y la policía sigue buscando a Miranda, la niña de 5 años sustraída por su familia biológica durante una visita en un punto de encuentro en Oviedo. La menor, recordamos, estaba tutelada por el Principado y vivía con una familia de acogida
recogida desde hace año y medio. Interior ha pedido colaboración ciudadana a quien pueda aportar alguna pista sobre el paradero de la pequeña. Mide 1,20 m, es de complexión delgada y tiene el pelo castaño. Y este mediodía se falla el premio Princesa de Comunicación y Humanidades. El ganador o ganadora lo podremos conocer aquí en directo en RPA a las 12 del mediodía. Algunos miembros del jurado, como Alma Guillermo Prieto o Miguel Ángel Oliver, apuestan por la libertad de expresión y se debaten entre premiar a una institución o a una figura destacada, pero en cualquier caso con un perfil marcado por la ecuanimidad. Estamos realmente en medio de violencias potenciales tremendas y violencias reales tremendas. Entonces, un poco de ecuanimidad nos vendría bien. En un premio de comunicación y humanidades creo que hace falta un premio que defienda la libertad de expresión, la libertad de información, son valores fundamentales. Creo que este premio tiene que servir para hacer hincapié precisamente en ese valor, sustento de la democracia. El tráfico. Bueno, pues momento de echar un vistazo a las carreteras del Principado. DGT, muy buenos días. Buenos días, hasta ahora situación tranquila en la red de carreteras del Principado de Asturias, tan solo se complica la circulación en el acceso a Oviedo por la AS2 en Vitoria y en la O14 en San Julián de los Prados, y además tráfico en aumento en la A66 a su paso por Parque Principado, ya en dirección a Gijón. Gracias, DGT. Nos vamos a Oviedo, Policía Local, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? Cuéntenos. Tenemos tráfico fluido en toda la ciudad, salvo en la entrada de la AS2. Gracias, Oviedo. Nos vamos a Gijón, Policía Local. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora? A estas horas con normalidad y sin incidencias. Gracias, Gijón. Y acabamos en el Centro de Control de Tráfico de Avilés. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Pues circulación fluida y sin incidencias en toda la red viaria de Avilés. Gracias, Avilés. Continuamos. El tiempo. Y vamos con el tiempo que nos trae Cecilia Crespo. Buenos días. Buenos días, Paula. Hoy amanecemos entre nubes, con mínimas que han vuelto a descender ligeramente y con unas máximas que hoy se espera que suban entre 1 y 2 grados hacia el occidente. Hoy lloverá menos, pero lo volverá a hacer, sobre todo en el interior, durante la segunda mitad del día. Por la tarde dominará el viento de componente norte, que propiciará que tengamos los cielos muy cubiertos. Asturias al día. Ya saben que a partir de las 9 en punto de la mañana llega Roberto Pato, llega Asturias al día. Ya tenemos a Roberto aquí sentado. Cuéntanos, Roberto, buenos días. Hola, ¿qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Buenos días. Hoy vamos a hablar de un proyecto bilateral de cooperación entre dos institutos, uno de Hungría, otro de Asturias, que utiliza el teatro como vehículo para la reflexión sobre el papel de la mujer en la ciencia. Van a participar con nosotros Daniel Sánchez Repullo, que es profesor en el IES Ramón Menéndez Pidal de Avilés y además presidente de la Sociedad Asturiana de Educación Matemática. Va a estar con nosotros también Pirosca Puentes Blanco, que es profesora de español y coordinadora de Erasmus Plus del Instituto Bolyai János de Hungría. Estará también Iván Diego, que es coordinador de Asturias Forestín. Vilo Gaspar, que es estudiante del Instituto Bolyai János. No sé si lo pronuncio muy bien. Es complicado. Es complicado. Y Carmen Pérez Álvarez, que es estudiante de segundo de bachillerato de Música y Artes Escénicas en el IES Ramón Menéndez Pidal de Avilés. Luego vamos a charlar, hoy tiene mucha importancia Avilés, por cierto, porque en la entrevista vamos a hablar con el historiador Román Álvarez sobre la importancia del puerto de Avilés. Y vamos a cerrar hoy el programa conversando con otro historiador, en este caso es Andy Durgan, que es el autor de este libro, el POUM, República, Revolución y Contrarrevolución, que acaba de salir. Bueno, salió a finales del pasado año para conmemorar los 90 años del POUM. Ayer lo presentó en Gijón, hoy lo presenta en Langreo y entre medias viene a hablar con nosotros. Pues estupendo, Roberto, te escuchamos. Gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición.
Vamos con noticias. En Asturias Hoy, primera edición. El crucero afectado por un brote de hantavirus se dirige a Canarias y 3 de los 14 españoles a bordo de ese crucero son asturianos. Es una noticia que les adelantaba ayer TPA. Los 3 han confirmado que se encuentran en buen estado de salud, que se encuentran bien. Lo que sí reconocen es que ya están cansados de estar aislados ya desde principios de abril, cuando se subieron a este barco, y quieren llegar cuanto antes a puerto para hacer los controles sanitarios pertinentes y dicen volver a casa. Sí, los asturianos que se encuentran a bordo del Ondius, un crucero de lujo, se subieron al barco en el sur de Argentina con el objetivo de cruzar el Atlántico y hacer paradas en diversos puntos ecológicamente de interés. El viaje se complicó cuando murió el primero de los viajeros afectados por el virus el pasado 11 de abril. Entonces dieron por anulado el resto del recorrido que tenían programado. Hasta el momento han fallecido 3 personas y hay 7 casos sospechosos en el interior de la embarcación. El Gobierno de España trabaja con la Organización Mundial de la Salud y se coordina con las autoridades canarias para atender a las personas que puedan presentar síntomas. A bordo viajan 147 personas de 23 nacionalidades, entre ellas 14 españoles, de los que 3 son asturianos. El barco llegará a Canarias o el viernes o el sábado. Desde el Gobierno insular no gusta la decisión. Consideran que el buque debería navegar directamente hasta Países Bajos, lugar en el que está la empresa que opera ese crucero. Las autoridades españolas han mostrado también sus reservas a que el barco haga escala en Canarias, en las islas. De todas formas, el delegado del Gobierno canario, Anselmo Pestana, asegura que están preparados para gestionar esta emergencia sanitaria. Habla de la calidad del sistema sanitario canario. Pensemos que también hay 14 españoles embarcados en ese barco y que Canarias tiene un sistema público también de salud robusto, capaz de afrontar retos como ese y otros, y que si finalmente se elige Canarias será porque tendremos la capacidad y a confiar en nuestros profesionales si ello ocurriese, ¿no? Obviamente la OMS es la que lleva un poco la batuta sobre este tema, y obviamente si se elige es porque tenemos un sistema público de los mejores que hay en este entorno, o quizás el mejor en este entorno del Atlántico Norte, Atlántico Medio, que es de primer nivel, y por tanto esa garantía, el que se pudiera elegir, ya solamente el estar especulando que se pueda elegir es un reconocimiento también a nuestros profesionales y a la robustez del sistema. Bueno, España acogerá en Canarias a ese crucero de lujo a petición de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, en cumplimiento con el derecho internacional y el espíritu humanitario. La OMS cree que el primer contagiado contrajo la enfermedad fuera del barco. Todo apuntaría a que se inició en la pareja de holandeses, los primeros que fallecieron a bordo. Judith Vilar es especialista en enfermedades infecciosas, explica lo que pudo haber pasado. Lo que seguramente ha pasado es que a través de un caso índice, una persona que se debe infectar al contactar con heces o orina de ratas, al tener un contacto estrecho dentro del crucero, pues ha habido una transmisión. Aquí en RPA también hemos hablado con un especialista. Hablábamos con Pedro Arcos, epidemiólogo y profesor de la Universidad de Oviedo. Ha explicado el procedimiento que se va a llevar a cabo cuando el barco llegue a Canarias, lo primero para dar asistencia a los afectados. Y lo que hay que hacer es, en primer lugar, subir al buque, averiguar si hay roedores, hacer control de estos roedores. Segundo, hacer la encuesta epidemiológica a cada uno de las personas para averiguar cuál es su estado, es decir, si están infectados o no. Para eso, lógicamente, necesitas unas capacidades de laboratorio. Por eso se intenta llevar al buque pues a un puerto de una ciudad o de un lugar donde haya cierta capacidad de laboratorio, y también que tenga capacidad, por ejemplo, hospitalaria para atender si hubiera algún caso grave. 8:14 de la mañana. El Principado habilitará una partida de 1,5 millones de euros en ayudas a víctimas en accidentes laborales. Todavía no hay fecha para aprobarla, pero aseguran desde el Gobierno que se va a activar lo antes posible. Ya, la ayuda oscilará entre los 70.000 y los 72.000 euros por familia. Tendrá carácter retroactivo a 2025. Incluirá, por tanto, a los 22 fallecidos en accidente laboral el año pasado, entre ellos los 5 fallecidos en la mina de Zarreu, pero no va a incluir a los heridos
despedidos y esas ayudas serán compatibles con otras indemnizaciones o seguros. El Ejecutivo ha dado los detalles después de rechazar la proposición de ley presentada por Covadonga Tomé, que apostaba por indemnizaciones. Un rechazo que ha vuelto a generar división en el seno del Gobierno de coalición. Nos lo cuenta Ángeles García. El consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo Autonómico, Guillermo Peláez, señala que las ayudas van a beneficiar a las familias de los 5 trabajadores fallecidos en el accidente de la mina de Zarreu, registrado el 31 de marzo del año pasado. Y tampoco conocemos la situación de los 5 de Zarreu, pero en los otros 22 accidentes mortales en Asturias hay víctimas que se pueden encontrar en situaciones similares también a las de Zarreu y otros no. Es decir, que las empresas no tuvieran al corriente los seguros o que estuvieran sujetos también a un procedimiento de responsabilidad penal y no estrictamente civil. Y por eso queremos ir a la generalidad de los accidentes mortales laborales. Añade Guillermo Peláez que las ayudas se aprobarán lo antes posible, pero para ello deben definirse las condiciones que posibiliten que esas ayudas lleguen a las 22 familias. Cuando decimos que queremos tener esas ayudas listas lo antes posible, es porque queremos que esas ayudas alcancen a los 22, a las familias de los 22 fallecidos, y por tanto hay que definir todas esas condiciones para que no dejen fuera a nadie y todos puedan ser beneficiarios de esas ayudas, para intentar cubrir el objetivo principal de estas ayudas, que es esa insuficiencia de rentas o esa situación de vulnerabilidad en la que puedan quedarse las familias de las víctimas mortales de los accidentes laborales. La parte socialista del Gobierno descartaba esta semana en un Consejo de Gobierno extraordinario la proposición de ley impulsada por la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé para facilitar ayudas a las familias de los fallecidos y a los supervivientes de los accidentes ocurridos en la mina de Zarreu en el 2022 y 2025. El Ejecutivo defiende su negativa en que esto abriría la puerta a peticiones de otras víctimas de accidentes de trabajo. Por otra parte, asegura Guillermo Peláez que las ayudas diseñadas por el Ejecutivo serán absolutamente compatibles con las indemnizaciones y compensaciones por seguros a las que puedan tener derecho las familias de las víctimas. Que a diferencia de lo que planteaba Covadonga Tomé en su proposición de ley, que era un anticipo de indemnizaciones y por tanto cuando posteriormente se les reconociera el derecho a la indemnización debería descontarse de la ayuda ya recibida, el Gobierno del Principado de Asturias lo que está planteando son ayudas absolutamente compatibles con las indemnizaciones que pudieran reconocerse o con los seguros de vida, tanto individuales o colectivos, a los que tuvieran derecho las familias de las víctimas de accidentes. Los pasos dados por el Gobierno de Asturias, la parte socialista del Gobierno, no vuelve a gustar a su socio de Gobierno. Izquierda Unida, de hecho, insta al Gobierno autonómico a presentar en un plazo máximo de un mes una ley de ayudas a víctimas de accidentes. La secretaria de Organización, María Miranda, lamenta el rechazo del Ejecutivo a esa propuesta impulsada por Covadonga Tomé. Habla de un grave error de juicio. Por su parte, Covadonga Tomé, la diputada del Grupo Mixto, tilda de gestión decepcionante la llevada a cabo por el Gobierno asturiano. Considera que la decisión responde al empeño del Partido Socialista de no asumir ninguna responsabilidad política ante lo ocurrido. Parece un grave error de juicio y así lo manifestó también nuestro consejero Ovidio Zapico en el Consejo de Gobierno, ¿no? Que manifestó su disconformidad a ese rechazo y pidió seguir adelante con esa iniciativa, porque tampoco se pueden confundir los poderes. El poder legislativo recae en la Junta General y pues el trabajo parlamentario podría haber corregido esos errores técnicos, o por lo menos podría haber servido para llegar a un acuerdo entre la parte progresista en una causa común. Cada paso que da el señor Barbón en la gestión del terrible dramático accidente de Zarreu denota más falta de empatía y más falta de capacidad para acercar las instituciones a la gente y para que los asturianos y las asturianas tengan la sensación de que las instituciones están ahí para ayudarles, que es para lo que realmente nosotras entendemos que deberían estar. Estamos absolutamente, no sé si sorprendidas, pero sí desde luego decepcionadas con cómo está gestionando el socio mayoritario del Gobierno toda esta cuestión. Y hoy finaliza el plazo para presentar alegaciones al borrador del dictamen de la comisión de investigación creada para investigar el accidente en la mina de Zarreu. El Grupo Socialista no va a presentar alegaciones a ese borrador, a pesar de mostrar disconformidad con varios de sus planteamientos y considerar que el dictamen tiene errores. Sí, la propuesta elaborada por la presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, considera que 3 exconsejeros y un exviceconsejero de la etapa del gobierno de Barbón
Barbón, así como 3 altos funcionarios del Servicio de Minas, deben ser reprobados por sus responsabilidades personales y políticas, y advierte de que los indicios de una actividad ilegal eran perceptibles para cualquier observador diligente. El Partido Socialista rechaza el dictamen, aunque han anunciado que no presentarán alegaciones. Convocatoria por Asturias ha presentado 39 alegaciones, entre ellas el diputado Xabel Vegas ha explicado que se deben eximir de responsabilidad a los funcionarios, piden que se depuren las responsabilidades políticas con ceses y que la Administración asuma su responsabilidad patrimonial. También las ha presentado Vox. El diputado Gonzalo Centeno asegura que son 16 las alegaciones que presentan e incluyen entre los responsables al propio presidente Adrián Barbón. El más importante de ellos, o el que más llama la atención, es incluir al presidente del Gobierno como responsable máximo de todo lo que ha ocurrido, que ha permitido que empresas kinkis, como se establece en la documentación de la Comisión, operen sin ninguna medida de vigilancia ni de seguridad minera. Cuando hablamos de responsabilidades políticas y hablamos de los consejeros, viceconsejero, directora general, hay que sustanciar esas responsabilidades y se tienen que sustanciar con ceses o con peticiones de cese. Nosotros creemos que la Administración tiene que responsabilizarse, tiene que entender que tiene una responsabilidad sobre lo sucedido, y esa responsabilidad es también patrimonial y es una responsabilidad económica de atender a las familias que reciban no solo un adelanto de las indemnizaciones, sino una responsabilidad patrimonial por parte de la Administración. Partido Popular y Foro aún no han desvelado sus recursos. Y un trabajador de 60 años falleció ayer en las inmediaciones del túnel del Padrún, trabajador de la empresa de electricidad y redes. Su muerte se produjo por causas naturales. El hombre estaba subido a una torre de alta tensión trabajando en labores de mantenimiento y, según testigos, el operario sufrió una indisposición, quedando inconsciente y suspendido en la torre por un arnés, por el arnés que llevaba. Los bomberos lo bajaron, los servicios médicos trataron de reanimarlo, aunque sin éxito. El suceso obligó al corte total de la A66 sentido León, generando retenciones durante parte de la mañana de ayer. Y los encerrados de Mina Miura emprenderán el viernes una marcha hasta el Parlamento asturiano si el empresario Fernando Martínez Blanco no abona sus salarios, los salarios que les debe hoy. Sí, los 4 trabajadores, que son José María Pérez, Héctor Pérez, Santiago González y Héctor López, abandonarán el encierro que mantienen desde hace 14 días para iniciar una marcha hasta la Junta General en Oviedo y reclamar al Gobierno de Asturias que se implique en el conflicto laboral que afecta a la plantilla de esa mina de Tormaleo, en Ibias. Los empleados se encuentran en un limbo legal, no perciben sus salarios ni tampoco han sido despedidos, por lo que no pueden acceder al subsidio por desempleo. El empresario propietario de Carbones La Vega se comprometió a abonar los salarios adeudados, pero ha incumplido reiteradamente los plazos establecidos. Les debe un año de sueldo. Con la marcha quieren visibilizar el conflicto laboral y reclamar una solución urgente a su situación. Podemos precisamente ha registrado una proposición no de ley en el Congreso sobre esa situación de la mina Miura. Piden que el Gobierno adopte medidas urgentes en coordinación con el Ejecutivo asturiano y también con el Ayuntamiento de Ibias. El coordinador autonómico, Diego Ruiz de la Peña, pide que se requiera a la empresa titular el abono de las nóminas que paguen los trabajadores, además de una inspección urgente de seguridad en la explotación. Lo que pretendemos es que las administraciones se involucren, que exista una coordinación entre el Gobierno de Asturias, el Ayuntamiento de Ibias, la Inspección de Trabajo y también representantes sindicales, para que no solo se abonen las nóminas de manera urgente, sino que también se hagan inspecciones de seguridad en la explotación y que la Inspección de Trabajo estudie la posibilidad de establecer obligaciones laborales o económicas o técnicas por parte de la empresa titular. RPA, Asturias Hoy, primera edición. La policía sigue buscando a Miranda, la niña de 5 años, sustraída de su familia biológica durante una visita en un punto de encuentro en Oviedo. La menor, recordamos, estaba tutelada por el Principado y vivía con una familia de acogida desde hace año y medio. Interior ha pedido colaboración ciudadana a quien pueda aportar alguna pista sobre el paradero de la pequeña, de la menor. Mide 1,20 m, es de complexión delgada y tiene el pelo castaño. Y a primera hora de esta mañana continuará la búsqueda del marinero
francés que desapareció el miércoles de la semana pasada frente a la costa francesa y cuyo barco apareció este fin de semana en el Franco, varado. El marinero salió a capturar pulpo y su embarcación acabó recorriendo más de 500 kilómetros hasta chocar contra los acantilados de Porcía. Salvamento Marítimo, Guardia Civil y SEPA participan en las labores de búsqueda para encontrar a este marinero francés. Y 5 detenidos por tráfico de armas en Asturias. La operación dirigida por la Policía Nacional finalizó con la incautación de 53 armas de fuego. Sí, el principal investigado, que utilizaba un trastero de Gijón como taller clandestino donde reparaba y fabricaba todo ese arsenal, ha ingresado ya en la cárcel. La investigación se inició en 2025 tras detectarse la presunta actividad ilícita de un hombre en el barrio de La Viada. Ignacio Alonso de la Torre es portavoz de la Policía Nacional. Tras 8 meses de investigación, los agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo 9 registros en Oviedo y Gijón en los que se han intervenido 53 armas de fuego, cerca de 9.000 cartuchos, un subfusil de guerra, armas camufladas y diverso material destinado a la fabricación y manipulación de armamento. En uno de los registros también se han localizado piezas que podrían formar parte del patrimonio histórico, como monedas de época romana y objetos de origen egipcio, cuyo origen está siendo analizado. La Fiscalía pide la absolución por enajenación mental y el internamiento psiquiátrico hasta 15 años para el acusado de matar a un hombre en la calle Luanco, en Gijón, en septiembre de 2024. Consideran que tras una discusión el agresor accedió a la habitación de la víctima y le asestó 6 puñaladas en distintas partes del cuerpo que le provocaron la muerte. El acusado padecía trastorno psicótico y dependencia de múltiples drogas. También se solicita el pago de las costas procesales y una indemnización de 60.000 euros para cada uno de los 3 hijos de la víctima. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Vamos con más asuntos. 8:26 de la mañana. Los representantes de los trabajadores de la planta que Nestlé tiene en Sebares están hoy en Barcelona. La idea es empezar a negociar el ERE, pero Comisiones Obreras ha pedido activar un protocolo e intentar posponerlo. En concreto, han solicitado a Inspección de Trabajo que se active lo que se conoce como protocolo de procedimiento preventivo en proyectos transnacionales de reestructuración. El objetivo es garantizar los derechos de los trabajadores. Sí, Comisiones Obreras acusa a Nestlé de vulnerar el derecho de información y consulta transnacional en relación a ese expediente presentado para despedir, recordamos, a más de 16.000 personas en todo el mundo, 300 en España, parte de ellas en esa planta de Sebares. En octubre de 2025 el grupo presentó ese ERE como parte de un plan de ahorro durante los próximos 2 años. En ese momento los sindicatos pidieron información adicional que todavía no han recibido. Aún así la compañía insiste en presentar ese expediente. Se iba a empezar, como decimos, a negociar hoy, pero ahora los sindicatos, Comisiones Obreras, ha pedido posponer ese expediente de esa negociación hasta que se les facilite toda la información y se les justifique debidamente la pertinencia de ese expediente. Dicen los sindicatos que la empresa está tratando de dinamitar el proceso, de impedir que los representantes de la plantilla participen activamente en la negociación. Al final tienen el resultado. Y los trabajadores de las auxiliares del metal en Asturias ya tienen nuevo convenio, lo han firmado los sindicatos y FEMetal, una firma que llega después de una dura negociación y una huelga en el mes de marzo y que contempla la subida salarial acumulada de en torno al 10%, una reducción de jornada de 8 horas a partir del año que viene y un aumento de los días compensatorios. Nacho Requena es el secretario general de Comisiones Obreras de Industria en Asturias, Genaro Martínez, secretario general de UGT-FICA en Asturias. Al final tienen el resultado de un convenio con avances importantes en materia salarial, en materia de conciliación, que están valorados hoy en día por la sociedad, y cuestiones como, por ejemplo, la compensación por las personas que están desplazadas en materia de dietas, que entendemos que coloca este convenio en posiciones de relevancia a nivel nacional. En ese aspecto, contentos, ¿no? También llamamos una reflexión a FEMetal para que no en todos y cada uno de los convenios que tengamos que firmar tenga que haber o convocatoria de movilizaciones o movilizaciones en sí mismo.
El paro registrado en las oficinas de empleo bajó en Asturias en abril en 955 personas respecto a marzo. Es un 1,86%. Esto deja la cifra de desempleados en el Principado en 50.480. Asturias encadena 3 meses de recorte del desempleo. Nos lo cuenta Ángela Búrdalo. El paro bajó en todas las comunidades autónomas y en todos los sectores, especialmente en servicios, por efecto de la Semana Santa. En Asturias, la mayor bajada del desempleo durante el último mes también se produjo en ese sector, seguido de lejos por la industria en términos absolutos. También se redujo en la construcción, la agricultura y entre el colectivo sin empleo anterior. La contratación en abril fue al alza. En los primeros 4 meses del año, el 34% de los contratos firmados en Asturias fueron de carácter indefinido y el 66% temporales. El mes pasado también fue positivo para la ocupación. La Seguridad Social ganó algo más de 2.600 afiliados, 7.600 en comparación con abril del año pasado, un 2% más. A nivel nacional se superó la barrera de los 22 millones de ocupados, un incremento de cotizantes impulsado principalmente por la hostelería, por las contrataciones de Semana Santa. Y la nueva ley del SEPEPA estará lista el último trimestre de 2026 y adaptará la normativa a las leyes estatales. Dotará al organismo de mayor calidad técnica al tener una Secretaría General Técnica. Lo ha explicado Begoña López, la directora del SEPEPA. Nuevas figuras de gestión, contratos, programas, tener entidades asociadas, que no todo vaya a la vía subvencional y desde luego reorganizar el sistema de colaboración con las entidades locales para medir en términos de equidad y de eficacia cómo el Servicio Público de Empleo reparte territorialmente las ayudas y cómo pone en marcha los programas. Y algunos sectores siguen acusando la falta de profesionales, por ejemplo, el sector pesquero asturiano. El nuevo director general de Pesca Marítima, Enrique Plaza, busca asegurar el relevo generacional con un plan para atraer nuevos perfiles. Tenemos que despertar vocaciones, eso es una realidad, pero no solamente entre los jóvenes, tenemos que despertar vocaciones pues también entre colectivos que tienen, digamos, difícil el acceso al mercado laboral, puede ser un nicho importante para pescar esas vocaciones y sobre todo también entre las mujeres, un sector en el productivo pues está muy masculinizado tradicionalmente. Asturias Hoy, primera edición, noticias. La campaña del salmón en Asturias arranca este 2026 marcada por la ausencia del campanu, que todavía no ha salido más de 2 semanas después del inicio del arranque de la campaña, algo que es preocupante, que preocupa incluso a la propia sociedad asturiana. Vamos a hablar de esto, nos vamos a detener en esta situación que vive el salmón en Asturias y para ello tenemos con nosotros al director general de Planificación Agraria, a Marcos de Rocha. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? El termómetro ecológico nos apunta a una situación al menos anómala. ¿Cómo califican ustedes la situación del salmón después de 2 semanas sin campano? Bueno, la verdad es que es una situación que ya no es tampoco la primera vez que se vive. Ya hubo temporadas también de pesca en donde el salmón tardó en salir, el campano tardó en salir. Y es cierto que bueno, en nuestra propuesta inicial en la normativa de pesca que rige para esta temporada, cuando la propusimos al Consejo Asesor de Pesca de Ecosistemas Fluviales, nuestra idea era empezar la temporada una semana más tarde, a finales del mes de abril, en el sábado 25, y bueno, al final se decidió adelantarla una semana con criterio unánime, digamos, con todos los allí presentes, y es cierto que bueno, pues el salmón, el campano se está resistiendo en este año, y bueno, pues es para hacérselo, bueno, pues por lo menos tenerlo en cuenta y bueno, pues en base a los datos que se puedan seguir obteniendo en este año, no solamente con las capturas, sino con el resto de datos que a través de los diferentes trabajos que se llevan a cabo desde el servicio de pesca de nuestra consejería, pues a la hora de tomar las medidas y las decisiones o adoptar las decisiones para la temporada siguiente, pues hay que tenerlo todo presente y ver en qué situación queda para el próximo año. Pero bueno, yo creo que es una situación que no solamente se repite o pasa en nuestra comunidad, sino que el salmón está atravesando una situación complicada a nivel general y bueno,
pues sin duda alguna entiendo que hay que, como digo, analizar todos los datos de los que disponemos ya de hace muchos años y también todos los que se obtengan en este año, en esta temporada, y adoptar la decisión mejor para la conservación de la especie. ¿Qué podría pasar por? Bueno, pues como digo, tenemos que analizar esos datos. Es cierto que, bueno, analizando los que tenemos hasta ahora, cada vez hay menos capturas, cada vez a través de los censos que realizamos pues hay también menos ejemplares de salmones. Es cierto que hay un cierto repunte en el reclutamiento de juveniles y hay que también analizar también otras posibles causas que pueden provocar que, bueno, pues cada vez haya menos ejemplares de salmón, como digo. Nosotros estamos convencidos de que, independientemente de que la pesca en nuestros ríos sea un factor, hay otros muchos que también deben tenerse en cuenta, y no sirve solamente, bueno, actuar en una dirección, sino que, bueno, si se toman medidas, yo entiendo de que tienen que, bueno, adoptarse en diferentes direcciones y ver si tienen efectividad o no. Sé que está muy presente porque, bueno, nuestra comunidad limítrofe como una comunidad limítrofe como Galicia en esta temporada ha vedado la pesca. El País Vasco también. El País Vasco Navarra. También. Bueno, quiero decir, hay comunidades en las que ya están aplicando esa medida y hay que también esperar un periodo de tiempo para ver qué efectividad tienen las mismas. Nuestros técnicos en el servicio están en contacto sobre todo con aquellas que ya adoptaron esa decisión hace años y, bueno, pues las cifras que tienen no son las que pretendían con esa medida. Es cierto que, bueno, pues están viendo un cierto repunte, pero no lo que esperaban. Entonces, prueba de ello es que bueno, pues la veda quizás tampoco sea la solución para bueno, mantener de alguna manera sostenible la presencia del salmón en nuestros ríos, y hay que también adoptar otras medidas. Nosotros, de alguna manera, pues estamos gestionando un recurso de manera sostenible, aplicando medidas a través de las diferentes normativas de pesca que se presentan todos los años al Consejo de Pesca, en donde, bueno, yo llevo desde el 2023 en la Dirección General y me tocó pues aplicar unas medidas restrictivas que de alguna manera limitaban o limiten el acceso al río y también limiten de alguna manera esas capturas que antaño pues no estaban limitadas, y hoy en día pues bueno, no solamente con los cupos establecidos en las diferentes cuencas fluviales, sino que también los cupos establecidos por pescador en cuanto a la limitación del acceso al río, en cuanto a los horarios y también en cuanto al periodo de la propia temporada. Entonces, bueno, son medidas para regular, digamos, la pesca, pero también, insisto, hay que adoptar otra serie de medidas y ver lo que se está haciendo también en otras zonas. ¿Se toman decisiones en base a criterios científicos? Siempre tomamos, como digo, nuestras decisiones no por cuestiones políticas, ni mucho menos, sino con los datos que tenemos en nuestro servicio en base a bueno, pues a esos trabajos que se vienen desarrollando durante todo el año en torno al salmón en este caso, pero también en cualquier otra decisión que adoptamos para gestionar cualquier otra especie, como puede ser también, por ejemplo, el lobo, por decir algo. Se lo digo porque aquí entrevistamos a muchos especialistas, a conservacionistas, a profesores de zoología, bueno, profesores con un alto grado de especialización, y se quejan de que no les hacen caso, de que la especie ahora mismo ha entrado en una situación de colapso, hablan de colapso, que llevan años advirtiendo del declive del salmón, piden que se tomen medidas bueno, pues estrictas, que se vede, que se prohíba la pesca del salmón, y dicen que desde la consejería no les hacen caso. Bueno, pero yo creo que es lo que comentaba anteriormente. Entiendo que las medidas que se deben de aplicar no tienen que pasar solamente y estrictamente por vedar la actividad de la pesca. Sin duda alguna, un pez o un salmón que se pesca no está en nuestros ríos y, lógicamente, no va a contribuir a ese mantenimiento de la especie, pero de poco sirve el poder vedar y el poder prohibir la pesca en nuestros ríos si después
no se actúa también sobre las pescas que no están controladas de alguna manera en aguas internacionales y que de alguna manera estamos comprobando año tras año que cada vez entran menos salmones del mar hacia nuestros ríos. Entonces yo entiendo de que no solamente la pesca es un factor de riesgo, como comentaba, sino que también hay otra serie de factores, como puede ser la pesca en aguas internacionales, como pueden ser otro tipo de depredadores, como puede ser el cambio climático, como puede ser la situación de nuestros cauces fluviales, y tenemos que analizarlas todas en conjunto para ver pues qué medidas se pueden adoptar, y si la decisión es la veda, pues lógicamente nosotros, basado en criterios técnicos y en base a los datos que tengamos, no vamos a dudar en aplicar esa medida. Por hacer un símil, quiero decir, la situación del lobo en nuestra región, por los datos que tenemos, se trata de una población que está creciendo año tras año en base a los censos que hacemos, y también nos exigen que se apliquen criterios técnicos y los aplicamos. Y esos mismos que nos dicen hoy en día que tenemos que vedar y no autorizar la pesca en nuestros ríos basada en los datos, nos están también pidiendo de que no se aplique una gestión sobre una especie que en nuestra región está causando muchos daños, que no es compatible hoy en día, según está, con la actividad económica en nuestras zonas rurales, y está basada igualmente en esos datos. Lo que ocurre es que los salmones, no hay salmones en los ríos asturianos, al menos por ahora, que también pueden llegar más tarde. También podemos saber que están entrando, en los últimos años al menos, están entrando más tarde. Claro, nuestro criterio era ese. Algún año, hasta mitad de mayo, no se pescó el salmón, el campano. Entonces, cada vez estamos comprobando de que los salmones entran más tarde a nuestros ríos, y por eso nuestra propuesta era dilatar un poco más la apertura de la temporada. Una de las medidas también que se adoptó en esta temporada fue acortar también la propia temporada de pesca. Otros años empezaba sin muerte antes, ahora se empezaron las dos en el mismo momento, se acortó también, en lugar de hasta finales de julio, hasta mitad de julio. En fin, en definitiva, estábamos intentando aplicar medidas de restricción en ese sentido para dificultar, o no dificultar, pero regular un poco el acceso a nuestros ríos para hacer esa pesca sostenible, viendo que el recurso es el que es. Insisto, en base a los datos que obtengamos este año, pues actuaremos en consecuencia. ¿Hay más furtivismo del que pensamos en el tema del salmón? Yo no me consta, a través de la vigilancia que hacen los agentes medioambientales, que aunque pertenecen a otra dirección general, lógicamente estamos perfectamente coordinados. Hay una presencia tanto en la época de temporada como fuera de temporada para hacer esa vigilancia de nuestros ríos y evitar el furtivismo. Lógicamente, nunca vas a decir que existe furtivismo cero, pero yo, en base a los datos que nos facilitan y que también facilitamos al Consejo de Pesca, porque recuerdo perfectamente que en el que tuvimos a final del año pasado, en octubre, trasladamos los datos de la actividad de vigilancia por parte de la guardería o de los agentes medioambientales, y no se tiene un crecimiento de datos en ese sentido. El campanú en Asturias es bastante más que un pez, porque es como, no sé si una tradición, un ritual social, evidentemente económico y simbólico, una mezcla de tradición, prestigio, dinero. ¿Qué pesa más en todo esto con el campano? ¿El negocio o el prestigio de haber pescado el campano? Está claro de que al fin y al cabo es el rey de nuestros ríos, lógicamente, y no solamente la pesca del salmón, en este caso del campano, sino también la pesca en general. Es una actividad muy arraigada a entornos rurales, que genera una importante actividad económica en nuestros pueblos ribereños, y sin duda alguna es un pilar fundamental para todos esos pequeños negocios que están asentados en zonas rurales y que dependen en cierta medida de esta actividad. Aquí en Asturias, lógicamente, tenemos una fiesta declarada de interés turístico en torno al campano, en torno a la feria Capenastur en Cornellana, y simbólicamente representa mucho para nuestra región ese primer ejemplar que se pesca y se subasta, porque tenemos que recordar también que es una especie que no está no es apta para comercialización en ese sentido, para temas gastronómicos o para la actividad gastronómica, y entonces de alguna manera representa todo un símbolo en nuestra región ese campanu.
entiendo que es una actividad importante y que genera una actividad económica importante en torno a ello y bueno, pues tiene que primar, yo creo que todo un poco, la conservación y criterios técnicos para poder seguir actuando y manteniendo la actividad, si es posible, para bueno, también mantener en cierto modo esa actividad económica en torno a la especie. Cuanto más tarde en salir el campano, más caro se va a pagar el campano. Bueno, yo la verdad es que tuve la ocasión de participar en varias subastas y la verdad es que bueno, es singular y es muy llamativo también, pues bueno, la energía y la actividad que se genera en torno a la misma y bueno, entiendo que bueno, pues para aquellos que pujan por, bueno, aquellos restaurantes que pujan por ello y que finalmente se lo acaban llevando, pues es una promoción importante para sus establecimientos y que yo entiendo que debe seguir manteniéndose. Como decíamos, en el norte de España la pesca está vedada en Galicia, en el País Vasco, en Navarra, pero de alguna manera se deja esa pesca del campano en cada región, o al menos por lo menos en el Bidasoa, ¿no? En Navarra, País Vasco y demás. ¿Podría ocurrir lo mismo aquí? Bueno, como digo, pues hay que analizar la situación que tengamos a raíz de los datos que obtengamos este año y yo entiendo, bueno, es una opinión personal, pero entiendo de que debería de compatibilizarse todo por lo que representa el campano para nuestra región, no solamente lo que es en el enmarco de la feria, sino que lo que simboliza a lo largo de muchos años para nuestra región, y entiendo de que aunque sea una actividad que pueda llegar a vedarse, el hecho de poder seguir manteniendo esa fiesta o esa actividad en torno a la pesca del primer ejemplar pueda seguir manteniéndose en el tiempo. Hay pescadores, nos consta, que ante la evidencia, ante la falta de salmones, ceden y piensan, bueno, hay que vedar unos años el salmón para que la especie se recupere. Pero hay asociaciones también, fundamentalmente en el oriente de Asturias, que presionan. De hecho, su presidente habló del esmerillón, fundamentalmente, usted lo sabrá, dice que nos dejen pescar y critica todas las medidas restrictivas que se van implementando año a año. Se lo digo porque además hemos tenido a Antón Caldevilla aquí, le hemos grabado, le hemos hecho piezas informativas y el cabreo es importante. Cuando deciden, cuando tienen que tomar decisiones, las asociaciones también les presionan para que se frenen decisiones que puedan ser restrictivas. ¿Cuánto presionan las asociaciones como esta en una toma de decisiones? Bueno, conozco las declaraciones de Antón, las escuché en la radio y, bueno, lógicamente, pues yo antes del Consejo de Pesca me reúno con todas las asociaciones para ver también un poco el sentir de todas ellas, independientemente de que después llevamos una propuesta al Consejo de Pesca y allí se debate y bueno, pues cada uno hace su aportación y después, lógicamente, es un consejo consultivo. No se vota ni mucho menos la norma en ese espacio, sino que es la administración luego la que toma la decisión, insisto, basada en esos datos. Lo llamativo es que dentro del propio sector de los pescadores no todos tienen la misma opinión. Hay asociaciones o pescadores que quieren pescar, otros que no quieren pescar, unos que quieren pescar con muerte, otros que quieren pescar sin muerte. Y es difícil de alguna manera, bueno, buscar un criterio unánime, una decisión unánime en ese sentido, y cada uno, pues bueno, aporta su opinión al respecto. Gestionar algo en donde todos o sea, la decisión de todos o la propuesta de todos es diferente, pues lógicamente no va a gustar a todos desde luego, de ninguna manera. Entonces, bueno, no tratamos tampoco de ir hacia un lado a otro, sino seguir una senda de alguna manera marcada basada en criterios técnicos, en criterios científicos en la medida de lo posible y bueno, pues que de alguna manera se pueda seguir practicando la pesca, que sea una pesca sostenible, pero siempre teniendo en cuenta bueno, la situación del recurso. ¿No? Los datos que tendremos. Estoy segura que seguiremos hablando de este tema porque desde luego que hay cierta preocupación dentro de la sociedad asturiana por algo tan tradicional como es la
la pesca del salmón y evidentemente que no haya salido el campano en estas semanas es llamativo. Sí, ¿no? Y en ese sentido, bueno, aparte de que la preocupación que pueda tener la sociedad por lo que estábamos comentando antes, que bueno, pues es el rey de nuestros ríos, el papel también que hacen las asociaciones de pescadores, muchas de ellas que son entidades colaboradoras del Principado de Asturias para, por ejemplo, realizar esas repoblaciones también de tanto de trucha como de salmón, pues sin duda alguna el alcance que tiene esa medida no sería lo mismo si todo lo tuviera que hacer la administración y no se pudiera contar con todas esas asociaciones que se involucran y que al fin y al cabo son las principales interesadas en que el salmón siga en nuestros ríos y poder seguir practicando la actividad de la pesca. Entonces, en ese sentido, independientemente de que después cada una tenga su opinión y en cierto modo tengan opiniones diferentes a la que tiene la administración, hay una relación cordial con todas ellas, una colaboración recíproca, aunque algunos estén cabreados, pero bueno, como suele decirse, la sangre no llega al río. Y yo con Antón, que es toda una institución hablando de pesca en nuestra región, sobre todo en la zona del Oriente, igual que otros muchos en otras zonas, bueno, tengo comunicación constante. Todavía coincidí con él hace 2 semanas en otro proyecto y bueno, pues siempre están pidiendo y reclamando otras medidas, pero al fin y al cabo tenemos que regular, legislar en ese sentido, porque si no lo hacemos, al final la situación va a regularse ella sola y al final después no va a gustar a nadie. Está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Que la propia naturaleza se está regulando, ¿no? Exactamente. Marcos da Rocha, director general de Planificación Agraria. A finales de temporada le pediré una entrevista para ver cómo ha acabado la temporada y qué decisiones se pueden tomar al respecto. Vamos a hacer balance a finales de temporada. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias y encantado de volver a estar con vosotros. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Seguimos con más asuntos, 8:50 de la mañana. Ahora les hablamos de un libro. La muerte no incomoda si sabes cómo hablar de ella. Es el título de este libro que esta tarde a las 7:30 se va a presentar en el Hotel Palacio de Avilés. Está escrito por el oncólogo avilesino Herminio González y aborda sus 25 años de experiencia en cuidados paliativos. Nos lo cuenta Ángeles García. El libro aborda esos cuidados domiciliarios, cómo acompañar y comunicarse en el final de la vida. Está escrito para el público general, familias, cuidadores y personas en proceso de duelo. Además, cubre desde el momento del diagnóstico hasta el duelo. Si hay una cosa que enseña este trabajo es que nadie, absolutamente nadie, debería atravesar esto solo. Ni el paciente, ni la familia, incluso ni el profesional que acompaña. Para este profesional, cuando realmente cobra sentido el cuidado paliativo, no es cuando ya no hay opciones curativas, sino que las opciones son de confort y de mantener la calidad de vida. Cuando los médicos dicen que ya no se puede hacer nada, entonces es cuando empieza su trabajo. Esa famosa frase que a mí me pone los pelos de punta de ya no queda nada que hacer. Y eso es un error gravísimo porque tiene un coste humano muy grande, enorme. Porque cuando las familias llegan tan tarde, llegan tan agotadas, tan cansadas, tan asustadas y sin herramientas que es muy complejo retomar esa situación. Herminio González relata cómo los paliativos ayudan a los pacientes a vivir plenamente los últimos tiempos de su vida. Tratan el dolor físico y el aspecto psicológico y también el dolor emocional. Las palabras que no se dicen en vida son las que más pesan después de que falta esa persona. Y este libro existe para ayudar a decir esas palabras a tiempo. Así que no es solo el paciente el que enferma, sino también toda la familia que tiene alrededor. Y es que muchas veces es necesario darles también un apoyo social y psicológico. Los cuidados paliativos no son ni mucho menos el final del camino. Son una forma muy diferente, mucho más humana, más serena de entender ese camino, porque controlamos el dolor y también acompañamos emocionalmente no solo al paciente, sino también a su familia y ayudamos a que tomen decisiones complejas, facilitamos conversaciones que son difíciles y que nadie sabe cómo empezar.
La presentación del libro esta tarde a las 7:30 en el Hotel Palacio Avilés y se desarrollará en formato de presentación inversa, es decir, el público dirige la conversación con sus preguntas y el autor responde desde la experiencia clínica y humana. Y este mediodía en Oviedo, en el edificio de la Malatería, se inaugura la exposición de Tu ventana a la mía. Escenas palestinas son fotos del fotoperiodista Mauricio Morales que colgará de la fachada. A las 12 habrá una visita guiada por el propio fotoperiodista colombiano. Ezequiel Echaniz es el portavoz de la plataforma La Malatería No se tira. Esta exposición, que se enmarca dentro de la segunda feria de entidades Armando el Barrio, consta de 14 fotografías que colgarán del exterior de nuestro querido edificio del 6 al 26 de mayo. Se invita a todo el mundo a su presentación en el edificio de la Malatería el miércoles día 6 a las 12 del mediodía. Y este mediodía se falla el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Podrán seguir ese fallo en directo aquí en RPA a partir de las 12 del mediodía. Algunos miembros del jurado apuestan por que este año el premio esté vinculado a la libertad de expresión. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Vamos con los deportes que nos trae Diego Domínguez. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Real Oviedo comenzará hasta mañana a preparar el choque del domingo a las 6:30 de la tarde en el Carlos Tartiere frente al Getafe. 9 puntos separan ahora al equipo de Guillermo Almada de la salvación tras los últimos resultados, cuando quedan 12 en juego para el final de la presente temporada. Así las cosas, solo una victoria mantendría al equipo Carballón con vida. El técnico uruguayo está pendiente del estado de Ovie Yaria, que se perdió el partido ante el Betis por lesión, al igual que Eden Derdonker. Por otro lado, el Sporting comenzará hoy a las 11 menos cuarto a preparar el partido del sábado a las 9 de la noche ante el Málaga en la Rosaleda. Los rojiblancos están pendientes de la evolución de Juan Otero, que fue baja en el último choque por unos problemas en la espalda. El que no llegará a tiempo para el partido en tierras andaluzas es Dani Queipo, por lesión. Hablamos ahora de Primera Federación, del Real Avilés, que tiene una salida complicada este sábado a las 6:30 en el Toralín frente a la Ponferradina. Los blanquiazules afrontan la cita con un colchón de 4 puntos sobre el descenso tras el empate del pasado domingo. El presidente Diego Baeza alaba el buen momento del equipo. Primera vez en toda la temporada que estamos 5 partidos puntuando sin perder. Tendremos que ver lo positivo en el peor momento, Cuando queman, hemos estado 5 semanas. Eso es con lo que creo que nos debemos de quedar todos, que se ha sacado. Y bueno, pues hay que seguir, porque queda un pasito más. En baloncesto, el Alimerca Oviedo despedirá este viernes en Ourense la temporada regular. En tierras gallegas, el equipo de Javi Rodríguez va a buscar una victoria que le permita alcanzar el 5º puesto, que le daría el factor pista a su favor de cara al playoff. Escuchamos al ala pivot Daniel Selist. Más que ir a por el factor pista, queremos quedar quintos. Queremos demostrar que estamos entre los 5 mejores equipos de la competición, de que hemos sido trabajadores durante todo el año, hemos entrenado duro durante todo el año y que tenga su propia recompensa. Además, el gijonés Iván García Cortina disputará el Giro de Italia, que arranca el próximo viernes en Nesevar, en Bulgaria. Será la primera vez en su carrera que el corredor gijonés acuda a la ronda italiana. Vamos a darlo todo para conseguir una victoria y si podemos llevar una para Asturias como Pelallín la última vez, pues nada, maravilloso. Y en el Telecable Hockey se centra en la fase final de la Copa de Europa, que se va a disputar en la localidad portuguesa de Coimbra y que arranca el próximo viernes. Recordar que las de Natasha Lee tendrán como primer rival al Benfica. Asturias Hoy, en clave económica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado esta noche la suspensión del operativo militar para asegurar el tránsito de buques por el estrecho de Hormuz. La decisión del mandatario se toma 48 horas después de que anunciara la puesta en marcha de esta misión bajo el nombre de Proyecto Libertad, con el objetivo de guiar a los buques atrapados por el bloqueo del estrecho. Parece que esto no ha tenido mucha repercusión en las bolsas, al menos en la española, que parece que abre de manera tranquila. Se lo vamos a preguntar a José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. José Antonio, buenos días.
¿Qué tal, Paula? Buenos días. ¿Cómo No, vienen las bolsas hoy? Cuéntame. La verdad es que se están animando ahora. Están los futuros marcando subidas ya en torno al 1% y poco a poco pues el mercado, evidentemente, esa noticia la está interpretando como un gesto, vamos a decir así, de buena voluntad en esas negociaciones con Irán. La está interpretando de forma positiva. A eso hay que añadirle que también por parte de ayer del secretario de Estado, Marco Rubio, también dijo que la fase ofensiva habría terminado y que iba a proponer pues que se pudiese defender la libertad de navegación a través del estrecho de Hormuz y hacerlo a través de la ONU. Eso está haciendo en general pues eso, que las bolsas estén subiendo como consecuencia de que también el barril de Brent pues ayer ya caía en torno al 4% y vuelve a caer un 1% adicional. Estamos por debajo ya de los $110 el barril, aunque es cierto que el estrecho de Hormuz sigue bloqueado, claro, y que evidentemente pues tendremos que esperar acontecimientos, pero en principio los inversores están tomando esta noticia como positiva. Si a eso le sumamos también que las tecnológicas pues siguen ayudando, siguen subiendo con fuerza, todo ello pues basado en inteligencia artificial, pero ayer le pasó subidas importantes sobre todo en fabricantes de chips de memoria. Eso hace que el Nasdaq y el S&P en Estados Unidos estén en máximos históricos, y si a eso le sumamos que también ayer pues algunas referencias macroeconómicas que conocimos, sobre todo en Estados Unidos, salieron ligeramente mejor de lo esperado, pues todo hace que los mercados pues eso, en el día de hoy pues empiecen con subidas incluso por encima del 1% ahora mismo. Bueno, pues seguiremos muy de cerca todo lo que ocurra como cada día. José Antonio Antuña, director de Tacuato Gijón. Gracias. Gracias, buenos días. Me gustan los aviones, me gustan. Bueno, pues nosotros lo dejamos aquí. Estaremos muy atentos a todo lo que ocurra a lo largo del día de hoy. Ahora se quedan con Asturias al día en RPA y con más información en TPA Noticias. Me gusta la mar, me gustas tú. Me gusta la moto, me gustas.